Hoy haremos la terrorífica escultura de Boxy Boo en su forma completa, el nuevo experimento de Project Playtime, así que sujétense todos porque este video tiene altas dosis de terror y epicidad. Oh bueno, antes hay que darle un poco de cuerda. Oh no, creo que fue demasiado. No, por favor, no. ¡Oh, oh, rayos! Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para formar la estructura de alambre de Boxy Boo tomaremos un marcador y vamos a enrollar nuestro alambre de aluminio alrededor de este para obtener una especie de muelle o resorte. Ya que tenemos algo así, retiramos el marcador y hacemos un corte para repetir el mismo proceso 4 veces más y obtener 5 piezas similares. En una tabla de madera, está un poco áspera. Vamos a limpiarla para quitar astillas y para que la pintura y plastilina se adhieran mejor. La base de madera ha quedado muy suave, pero olvidamos armar la estructura con el alambre. Lo que haré será enredar entre sí las piezas, primero las dos piernas. Puedes ver que para esto desenrollé parte de los alambres, lo cual se fue convirtiendo en el torso. Ahora sí, podemos unir la estructura con la base de madera con la ayuda de estos pequeñísimos tornillos. Con estas pequeñas pinzas y un desarmador, los tornillos apretarán el alambre contra la base de madera. Mezclando agua con pintura roja y negra, obtendré el color con el que pintaré la estructura de alambre. Con plastilina de un color aleatorio cubriré la base de madera. Esto nos dará una superficie muy lisa y ayudará a cubrir los tornillos. Con esta pequeña regla de metal haré líneas transversales que simularán el suelo. Detallaré un poco más añadiendo algunas grietas con el cúter. Para que la pintura roja no se caiga tan fácilmente del alambre, añadiré una capa de pintura transparente. Con plastilina negra formaré una especie de cubo en el torso de nuestro personaje. No tiene que ser perfecto y tampoco muy grande. Con una porción de plastilina azul cielo formaré una superficie plana, sobre la cual y con la ayuda de mi primera escultura de Boxy Boo dibujaremos un cuadrado. Cortaremos el cuadrado para obtener estos paneles delgados. Lo colocamos en agua fresca porque se ve que tiene calor y repetiré el proceso para obtener más paneles, tanto azules como negros, y los refrescamos en el agua. Con plastilina amarilla volveremos a repetir, pero solo necesitamos un panel cuadrado, los demás no necesitan serlo. En estas piezas sin forma dibujaremos una estrella, un corazón y 2 círculos. Puedes ver que me ayudé de la regla y otras herramientas como una pequeña tapa, aunque no encontré nada con forma de corazón y me valí solo de mis habilidades como dibujante. Colocaré los 2 círculos sobre los paneles azules que teníamos en agua y sobre ellos dibujaré alrededor de estas piezas amarillas un cuadrado. Después haré cortes en estas líneas para formar esta especie de pequeñas compuertas. Ups, bueno, no importa si se caen. Después recolocamos los círculos sobre las compuertas para poder cortarlos a la mitad. Tomaré un panel de plastilina negra y haremos un corte hacia el centro de este, que nos ayudará a colocarlo en la parte superior del torso. Empalmamos el corte y colocamos otro panel en la parte inferior para así poder colocar los paneles azules. Pero quitaré el de la espalda para trabajar con él. Cortaré un poco de este plástico transparente para doblarlo por la mitad
y con él uniré el panel azul de la espalda con el único amarillo que formamos. Para esto las piezas deben estar frescas, ya que si no podríamos estropearlas. ¡Uf! ¡Lo logramos! Ya podemos colocar de nuevo el panel en la espalda. Con la dibuja herramienta empalmaré todos los paneles para que luzcan como una sola pieza. Colocamos las compuertas en los laterales del cubo, uno sobre el alambre y otro por debajo. Aprovechando el grosor y la forma de la plastilina, cortaré esta barra roja para formar unos rectángulos que nos servirán de sus pies. A estos les haremos un corte por la parte posterior para poder introducirlos en el alambre. Después empalmamos o borramos el corte como si nunca hubiera sucedido. Nuevamente formaré piezas cuadradas con la barra de plastilina roja, esta vez más pequeñas y de forma un poco más cuadrada. Después cortaré piezas más pequeñas y delgadas. Colocaremos 4 de estas pequeñas piezas alrededor de los cuadrados más grandes para formar las manos de Boxy Boo. Con la dibuja herramienta empalmaré los dedos, pero conservando la forma cuadrada de la palma de la mano. Y con un palillo de madera haré muchas líneas irregulares en la superficie para formar el pelaje de este experimento. Al mismo tiempo insertaré el palillo en la punta de los dedos. Podrás ver que no formé líneas en los lados de la mano que sujetan mis dedos. Esto es para poder sostener la pieza y poder colocarla en el alambre rojo. Con plastilina amarilla formaré esta pequeña tira que curvaré y le haremos extremos puntiagudos. Colocaremos estas piezas en los agujeros que se encuentran en la punta de los dedos. Ahora sí, podemos continuar con el pelaje en la palma y el dorso de la mano. Y bueno, para obtener la segunda mano hay que repetir todo el proceso. Con el palillo continuaremos formando el pelaje en los pies y en la parte frontal del rectángulo haremos 3 orificios bastante amplios para unas garras un poco más grandes que las de las manos. Pasemos a la cabeza, para lo cual nuevamente aprovecharé el grosor de la barra de plastilina y colocaré 2 rectángulos uno sobre otro, añadiendo una porción delgada en la parte superior para que sea ligeramente más alta. Curvaremos ligeramente la pieza inferior o más pequeña. En la misma pieza que curvamos haré estos cortes para hacerla un poco hueca. Con el cúter haré estas líneas para dejar una especie de margen y seguiré quitando plastilina en el área dentro de este. Con la dibuja herramienta haré varias líneas curvas en el espacio que hicimos. Y ya que tenemos algo así, repetiremos un proceso similar en la pieza más grande. Ya con estas 2 piezas rojas listas, tomaré una barra de color rosa claro para formar una pieza plana. A esta le daremos forma rectangular y la colocaremos en el interior de la pieza roja. Ya que hemos cubierto el interior de ambas piezas de la cabeza, añadiré más detalles colocando y empalmando tiras delgadas de plastilina rosa. Con más plastilina de este color formaré una tira larga que colocaré en el interior de las piezas rojas. Con la punta de un palito haré estos orificios en las encías que acabamos de formar.
El siguiente paso es de mis favoritos y vamos a darle un aspecto muy visceral añadiendo pintura rosa y roja. Primero un poco de este rosa bastante rojizo. Después añadiré capas de tonos rosados yendo de oscuro al más claro. Ahora esparciremos gotas bastante grandes de pintura púrpura, esto con un cepillo de dientes. Cubriremos estas gotas ligeramente con un poco de pintura rosa claro bastante diluida con agua. Repetiremos las gotas de color púrpura, pero ahora con un pincel para que sean más pequeñas y menos notorias, aunque igualmente añadiremos más pintura rosa claro. Ya seca toda la pintura, cubriremos la zona con barniz transparente. Con el mismo color amarillo que usamos para las garras, formaremos los pequeños colmillos y los colocaremos en los orificios de las encías. Uniremos las fauces de Boxy Boo con una pieza de plástico flexible, tal como lo hicimos con el panel azul del torso y el panel amarillo, empalmando con el extremo de un pincel el interior de la boca. Con el cúter haré las cuencas de los ojos. Para estos formaré esferas con plastilina blanca y les cortaré una pequeña parte para poder introducirlos. Daremos un aspecto creepy a los dientes añadiendo pintura café en la base de estos. El siguiente tono que aplicaré será una mezcla de café con amarillo. Daremos brillo y protegeremos los dientes de Boxy Boo con esmalte transparente. Con plastilina negra formaré pequeñísimas esferas y las aplanaré para colocarlas a modo de pupilas. Pero se me ocurrió remover los ojos y comenzar el pelaje alrededor de estos para no dañarlos posteriormente. Hecho esto, recolocamos los ojos y les damos brillo con esmalte transparente. Con un palillo comenzaré a formar el pelaje por debajo de la mandíbula, así podremos colocarla sobre el alambre del cuello. Ya con la cabeza en su lugar, podemos continuar con el pelaje en esta. Por cierto, ¿ya le diste like al video? Todavía tienes tiempo antes de que termine. Colocaré esta tira o cilindro largo en el espacio entre el panel amarillo y azul. También formaré y cortaré por la mitad una pequeña esfera de plastilina gris y estas piezas las colocaré como tornillos en los laterales de la boca. Con el cúter haré algunas líneas o raspones en la superficie de la caja. Con esto ya podemos colocar las figuras que habíamos formado con la plastilina amarilla. Ahora daremos un toque de luces y sombras con pintura. Primero pintaré todo el pelaje con este color rojo carmín un poco oscuro. Y mientras, te recuerdo que si no estás suscrito no recibirás notificaciones, así que todavía es gratis, suscríbete para no perderte el próximo video que seguro será épico. Con un tono normalito de rojo pintaré el pelaje, pero intentando no cubrir o llegar a lo más profundo del esculpido. Ahora, con un tono casi rosado, pintaré las esquinas y bordes del pelaje.
Pintaremos las garras con los mismos colores que usamos en los dientes, pero la diferencia será que no añadiremos barniz transparente. Pintaré el color base de la caja con un azul cielo mezclado con un poco de lila. No sé a ustedes, pero a mí el proceso de pintar la caja se me hizo súper satisfactorio. Ahora con un cotonete ligeramente mojado con pintura azul ultramarino pintaré, o más bien mancharé, los bordes de la caja. El panel detrás de su cabeza lo pintaré de amarillo. Y mezclaré este color con un poco de gris para añadir sombras y un acabado gastado. Pintaremos las figuras que decoran la caja con pintura dorada. Y mezclando el color dorado con un poco de amarillo, pintaremos las luces en estas piezas. La tira larga detrás de su cabeza y los tornillos en la boca los pintaré con pintura plateada. Bajamos a la base donde usaré solamente pintura blanca. Después, con rojo, azul y amarillo pintaremos los cuadrados en el piso. Con pintura negra muy diluida con agua, pintaré todas las líneas que dividen el suelo. Pasaré varias veces un poco de papel humedecido con pintura gris. Y para que todo se mezcle, daré algunas pinceladas con pintura café claro, pero muy diluida con agua. Finalmente, pintaré el borde de la base con pintura negra. Pero aún no acabamos. Con esta porción de alambre de aluminio formaremos la manivela de la caja. Ya formada, añadimos pintura amarilla y la reservamos para más tarde. Con pintura roja formaré esta pequeña tira que vamos a insertar en la manivela. Volvemos a insertarla en la plastilina para retocar con pintura roja y darle brillo con barniz transparente. Y colocando esta manivela, terminamos una épica y terrorífica escultura aquí en su canal Dibújame un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí hacerlos. Si fue así, dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. ¿Mi parte favorita? La manivela, la decoración de la caja, su horrible boca y sus dientes. Hey, ¿quieres ver más videos de Poppy Playtime, Project Playtime o similares? Pues dale me gusta y apoya este video para que lleguen más esculturas de este universo. También recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo, que seguramente será épico. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas espeluznantes.
Antes de irme, te invito a que te veas mis otros videos de Poppy Playtime como Huggy Wuggy y Mommy Long Legs.